muy complejo y las personas son el centro de todo lo que hacemos, y por lo tanto tener un programa que permita acompañar a las empresas en estos grandes desafíos nos parece de todo sentido, y además que el estallido y todo lo que hemos vivido después en la pandemia nos volvieron a poner el impacto social que las empresas deben generar como un imperativo. Así es que quiero agradecerle muy especialmente a todos los integrantes de nuestro comité temático. En todas las líneas tenemos comité temático que son personas expertas de las distintas empresas que con su experiencia y conocimiento nos ayudaron a poder diseñar el programa, y también a las organizaciones que luego nos dieron una mirada para fortalecerlo. Así es que quiero destacar también, por supuesto, a nuestro equipo, a Ángeles Bustamante, que es jefa de proyecto, que más ratito así nos va a presentar el programa, y a la Katy Miller, que también está con nosotros, que es la gerenta de desarrollo, que con todos estos insumos dieron forma al programa que les vamos a presentar hoy día. Así es que sin más, quiero dejar a Ángeles para que nos presente el programa, y a continuación, y también voy a partir agradeciéndoles desde ya, vamos a tener una conversación con Paulina Calfucoy, que ella es gerente de asuntos corporativos de la AT, con Ignacio Cáceres, que es director ejecutivo de COES, y con Patricia Roa, que es la oficial de programación de la OIT del Cono Sur. Así es que ahora sí, Ángeles, te dejo para que nos puedas presentar el programa. Muchas gracias, Marcela. También reitero el agradecimiento a nuestros panelistas, invitados, invitadas, y a todos los que están aquí. Muchos ya se han sumado, se han adherido al programa, así que estamos muy contentos después de un proceso de trabajo muy colaborativo con distintos actores del mundo del trabajo, con nuestro comité temático, que también hay miembros que están aquí presentes. Ya tenemos nuestro programa, ya estamos muy contentos de lanzarlos, así que rápidamente les voy a hacer un resumen para quienes no han podido también participar en las reuniones anteriores, de cuáles van a ser los pilares del programa, cuál es el objetivo, y finalmente, como contaba Marcela, vamos a, más o menos la mitad de este lanzamiento va a ser conversación. Queremos profundizar en los temas que son más relevantes, y ahí por eso tenemos a nuestro panel de expertos. Así que bueno, sin más, partir, bueno, más o menos esta es la estructura de la sesión, algunos datos de contexto, después el objetivo, también cómo nos vinculamos con el panorama internacional a través de los ODS, a través de los criterios de membresía del World Business Council, del cual somos representantes en Chile, cuáles son nuestros aliados. Tenemos ahí diversas organizaciones que nos ayudan, que nos han ayudado en este proceso y nos van a acompañar durante este programa. Y también contar en qué se están comprometiendo las empresas que se suman al programa, en qué nosotros nos comprometemos como acción a impulsarlas a que avancen, y finalmente cerramos con este panel de conversación. Entonces, unos breves datos de contexto, el contexto de sostenibilidad y lo que mencionaba también Marcela, cómo las sociedades hoy están exigiendo que las empresas tomen un rol social más relevante, que generen valor social, y hay algunos datos en los que no me voy a detener mucho porque después también les vamos a mandar esta presentación, pero sí hay una mayor presión o interés o necesidad de poder abordar temas ambientales y temas sociales desde la empresa, por una parte. Y además vemos que hay un mayor crecimiento de empresas que ven el propósito como parte de la estrategia de inversión. Entonces, un 41% de las empresas con alto crecimiento consideran el propósito como algo muy relevante en toda su estrategia. Entonces, estamos en un contexto que está exigiendo más de parte de las empresas. Y por otra parte, otros datos que nos parece relevante mencionar es respecto a brechas sociales que tenemos aún muy marcadas en Chile. También no me voy a detener mayormente en los datos, pero sí hay un contexto de vulnerabilidad que es una amenaza para el bienestar, en el sentido de que las condiciones de vida, y ahí tomamos los datos de la encuesta de bienestar social del Ministerio de Desarrollo Social, que considera que el bienestar incluye seguridad económica, oportunidades, calidad de vivienda, inseguridad, redes y trato, como parte del bienestar entendido de una manera más integral, ¿cierto? Todas esas cosas nos hemos dado
cuenta que afectan a las personas en su bienestar y cómo la empresa también tiene un vínculo directo con esas dimensiones del bienestar, ¿ya? Y ahí también tenemos un doble clic en salud mental, en que se considera que la salud mental es un elemento transversal del bienestar. Esto en el sentido de que cualquier detrimento, cualquier disminución en la calidad de estas variables que están ahí arriba, significa una mayor prevalencia en problemas de salud mental, ¿ya? O sea, el trabajo no solamente lo podemos ver a nivel de bienestar laboral, de condiciones de trabajo, sino que estamos viendo a la persona de una forma un poco más amplia en sus condiciones de vida. Eso por una parte. Por otra parte también comentarles algunos datos respecto a cohesión social. Hay también la encuesta de bienestar social del Ministerio de Desarrollo Social arrojó que un 25% de la población ha recibido maltrato. Este índice se acentúa, este porcentaje crece cuando vamos a mirar los grupos de especial protección, y eso quiere decir que aún tenemos muchos desafíos en cuanto a diversidad e inclusión, si bien es un tema que ya hace algunos años estamos trabajando, aún hay brechas importantes ahí. Y también comentarles respecto a esto que el mayor porcentaje de maltrato se percibe precisamente en el trabajo, más que en la casa o en la calle, que podrían ser otros lugares donde las personas sientan este maltrato. Y también tenemos un alto porcentaje de desconfianza, hay un 39% de las personas que confía poco o nada en otras personas. Y creemos que desde la empresa podemos fomentar eso también. Y hay también un dato sobre brecha salarial, también en el último termómetro laboral de metropolitano que realizó el CENSE, encontramos que en la región metropolitana las mujeres ganan en promedio 21,4% menos que los hombres. O sea, todavía hay brechas importantes y es un tema a trabajar en la empresa. Bueno, y las empresas de acción, que somos empresas que estamos comprometidas con la sostenibilidad, muchos de ustedes han participado en programas anteriores de personas y trabajo, tenemos avances, pero también tenemos desafíos aún. Por ejemplo, comentarles que el 84% de las empresas que son nuestras socias tienen un compromiso con la diversidad y la inclusión. Sin embargo, solamente un 12% cuenta con una política de diversidad para elección de miembros del directorio. O sea, también ahí hay una brecha en la que trabajar. Por otra parte, tenemos un 31% de nuestras empresas socias que aún no tienen una política que refleje su compromiso a respetar los derechos humanos de acuerdo a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y un 46% aún no ha realizado un proceso de debida diligencia, que es algo que también nos gustaría abordar en el programa. Y respecto a las relaciones laborales, y también de cómo ha evolucionado la sostenibilidad en la empresa, encontramos que aún el tema de sostenibilidad, que es algo que trabajamos nosotros como acción de manera transversal, aún en las empresas está muy acotado a ciertas áreas de la organización. Entonces creemos que para ello es clave involucrar a todas las áreas y todos los trabajadores de la empresa, y encontramos efectivamente que hay un 33%, solamente un 33% de empresas en que la mayoría de los trabajadores conoce los desafíos que tiene la empresa en materia de sostenibilidad. Creemos que eso tiene una posibilidad de crecer mucho más. Y también solamente un 29% de las empresas utilizan instrumentos de diálogo social para integrar la voz de representantes de los trabajadores sobre sostenibilidad. Y también eso es algo en lo que queremos trabajar, queremos fomentar herramientas de diálogo para poder generar una relación de mayor valor compartido. Y en resumen, ¿qué desafíos plantea este contexto, estos datos del contexto que fuimos como conversando con el comité, con los distintos colaboradores que nos ayudaron en el diseño de este programa? Primero, encontramos una gran influencia de las empresas en la generación de sociedades sanas y en la promoción del bienestar, entendiendo la empresa como un sistema que influye también en lo que sucede a nivel social. Por otra parte, vemos que hay una necesidad de generar condiciones de trato digno hacia y entre los trabajadores, en el sentido, y ahí está nuestro pilar de diversidad e inclusión, de generar ambientes en que las personas se puedan sentir bien siendo quienes son, y cómo eso también genera un valor para la compañía. Y finalmente, creemos que la estrategia de sostenibilidad debe ser transversalizada, y en eso el área de personas es clave, porque es el área que se conecta con todas las áreas de la empresa, es la que tiene la capilaridad, la relación con los trabajadores, y creemos que desde ahí podemos impulsar una cultura de sostenibilidad.
Esto también se alinea con los criterios de membresía del World Business Council for Sustainable Development, que es la organización de la cual somos representantes en Chile, que tiene estos 5 criterios de membresía, y aquí quise destacar 2 que son de los que nos tomamos para el diseño de este programa. El criterio número 3, que es apoyar los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresa, y por otra parte, declarar públicamente el apoyo a la inclusión, igualdad, diversidad y eliminación de cualquier tipo de diversidad. Ya esos también pilares los consideramos. Entonces, el objetivo del programa es impulsar una cultura de la sostenibilidad en las empresas basada en las personas, el bienestar integral y el valor que genera la diversidad. Y este objetivo se desglosa en 3 pilares. En primer lugar está el bienestar social. Ya les voy a contar cuáles van a ser los indicadores o hacia dónde queremos que avancen las empresas participantes del programa. Bienestar social por una parte, luego diversidad, equidad, inclusión, no discriminación y pertenencia, y finalmente cultura de sostenibilidad, que es el pilar que engloba también un poco lo anterior. Y bueno, también por supuesto que eso se vincula con la Agenda 2030, tenemos ahí 6 objetivos de desarrollo sostenible estrechamente vinculados en el programa: salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente, desigualdad, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas. Ya, y rápidamente me voy a pasar por los indicadores. En bienestar social tenemos 3 indicadores. Primero, buscamos que las empresas diagnostiquen bienestar social, que vayan más allá del diagnóstico de bienestar laboral, ¿cierto? Que es algo que hemos trabajado, sabemos que nuestras empresas han trabajado hasta ahora, creemos que es necesario ir un poquito más allá. Luego, gestionar bienestar social, que a través de este diagnóstico las empresas puedan evaluar qué brechas tienen y hacer iniciativas para enfrentar estas brechas. Y después quisimos hacer un doble clic en cuidado de la salud mental. Queremos que las empresas adquieran nociones, herramientas para poder fomentar el cuidado de la salud mental en los trabajadores. Desde lo más que tiene que ver con cuestionar procesos, rediseñar cosas, gestionar beneficios, de qué manera podemos dar un soporte a que las personas puedan tener salud mental. Eso respecto a bienestar social. Luego, diversidad, equidad, inclusión, no discriminación y pertenencia. En primer lugar, que las empresas se comprometan con esto. Luego, que puedan medir cohesión social, y esto es como el doble clic que le quisimos hacer. Si bien vamos a seguir trabajando con nuestras empresas socias, con los grupos de especial protección, que ya hicimos una guía de gestión de la diversidad, ya tenemos mapeado quiénes son estos grupos, y ahora queremos ir un poquito más allá y poder ir a medir la calidad de las relaciones, la confianza, en el fondo cómo se están sintiendo las personas en el día a día, en el trato del día a día. Y luego de medir la cohesión social, lograr impulsar la cohesión social. También creemos que la empresa y principalmente el área de personas tiene un rol clave en impulsar una mayor cohesión social y cómo eso también afecta a nivel social más allá de la empresa. Y finalmente, el pilar de cultura de sostenibilidad tiene estos 3 indicadores. Primero, buscamos que hayan iniciativas transversales en sostenibilidad, sacar la estrategia de sostenibilidad de áreas específicas y llevarlas a toda la organización, y creemos que ahí el área de personas es clave. En segundo lugar, fomentar una sostenibilidad en las relaciones laborales, y esto quiere decir avanzar en las relaciones laborales, buscar una generación de valor compartido, salir de los temas más habituales en temas de relaciones laborales y superar esta lógica quizás más transaccional que podríamos decir que ha sido lo más tradicional en temas de relaciones laborales. Y finalmente, incentivos alineados a la sostenibilidad. Creemos que esta transversalización y esta generación de cultura de sostenibilidad tiene que conversar con los incentivos. Todas las áreas tienen que estar al menos alineadas con la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Esos son nuestros indicadores. Aquí están nuestras alianzas, socios, colaboradores, las organizaciones que nos van a ayudar a implementar este programa. Tenemos ahí academia, sociedad civil, sector público, algo también. Tenemos diversas alianzas que son expertos en las distintas temáticas que vamos a abordar y que nos van a ayudar en este proceso.
Y aquí están las empresas que ya se han sumado, que ya han firmado sus cartas y están dentro del programa, son las que empezaron, las pioneras. Y aquí destacar especialmente a los miembros del comité temático que mencionaba Marcela también al principio. Ahí está AB InBev, Cementos Bio Bio, Empresas SB, Lipigas, Metro, Sombrero Verde, SMU, BTR y Walmart, que también nos han acompañado en el diseño del programa. Y bueno, aquí rápidamente para ya pasar al panel de conversación, en qué nos comprometemos en que avancen las empresas, qué es lo que vamos a estar impulsando. Primero, que las empresas comprendan el impacto directo que tienen en el bienestar social. Luego, que las empresas conozcan experiencias y casos a través de expositores multisectoriales y otros actores vinculados al mundo del trabajo. Que puedan elaborar diagnósticos y planes de acción para impulsar la cohesión social en los trabajadores. También buscamos que las empresas aprendan sobre procesos de implementación de procesos de debida diligencia, también que puedan acceder a herramientas de diálogo social y trabajo en conjunto con sindicatos. Como siempre también, y es como nuestra forma de trabajo desde Acción, buscamos que las empresas conozcan nuevas tendencias globales en general y en específico también en este programa de salud y bienestar. Y por supuesto también poner en valor la red que somos y lograr intercambiar experiencias, aprendizaje y desarrollos entre otras empresas. ¿Y a qué se comprometen las empresas adheridas? Que la mayoría también está aquí en este lanzamiento. En primer lugar, a que gerentes de primera o segunda línea se involucren activamente en el desarrollo del programa. Esto es porque vemos la importancia que tiene el liderazgo en generar cambios en la organización, en la empresa, ¿cierto? Y también a tener una participación activa en todas las sesiones. El programa dura 2 años, son aproximadamente 24 sesiones y buscamos que las empresas participen en al menos 75% de las sesiones para que haya un trabajo consistente y que logremos también, y eso tiene que ver con el tercer compromiso, que es a responder la medición. Nosotros hacemos una medición al principio para evaluar cómo están las empresas en estos indicadores que les conté recién, luego a la mitad del programa y luego al final, para ver también cuál es el impacto que estamos teniendo y cómo estamos avanzando como red de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Y eso, sin más, me gustaría pasarle la palabra a Marcela, que va a moderar el panel de conversación. Tenemos 3 invitados. Tenemos a Paulina Calfucoy, que es gerente de asuntos corporativos de la ATS, a Ignacio Cáceres, que es director ejecutivo de COES, y Patricia Roa, que es oficial de programación de la OIT en el Cono Sur. Así que le paso la palabra a Marcela para ya iniciar con el panel. Muchas gracias, Ángeles. Oye, de verdad creo que habiendo trabajado tantos años en sostenibilidad, siento que estamos entregando un programa que de verdad está muy robusto para los desafíos que tenemos, así que ojalá que todas nuestras empresas socias se entusiasmen y se inscriban, porque la verdad que tenemos que mover la aguja y las empresas, como vamos a ver seguramente en la conversación que vamos a tener, tienen mucho que aportar también. Así que bueno, Paulina, Ignacio, Patricia, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros respecto a estos temas que vamos a ir abordando durante los próximos 2 años en el programa. Oye, perdón. Oye, quiero partir de lo macro, entonces por eso quiero partir con Ignacio Cáceres. Tú eres director del COES y por lo tanto este concepto es en lo que trabajan. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas, este es un concepto que partió a raíz de la crisis social que estamos enfrentando como país, y no sé si todos entienden a cabalidad de qué hablamos cuando hablamos de cohesión social. Ustedes tienen diversas líneas de investigación, pero me encantaría que se nos pudiera decir el concepto, cuáles son estas distinciones, de qué estamos hablando, y según sus investigaciones, cuáles son los principales desafíos y brechas que tenemos en materia de cohesión social en nuestro país. Gracias, Marcela y Ángeles, por la invitación. Y tremendamente desafiante tanto lo que presentaba Ángeles como la pregunta de Marcela ahora, porque efectivamente la cohesión social está como de moda, si se quiere. Me acuerdo Boric, cuando salió presidente, en su primer discurso,
le da mucha relevancia a la cohesión social. Uno escucha, por ejemplo, ahora parte de los argumentos de quienes están a favor del rechazo de la nueva Constitución, en tanto que esta no generaría cohesión social. Tú misma, Marcela, participaste en una comisión de un consejo asesor en el segundo periodo del presidente Piñera sobre cohesión social. O sea, es algo que está ahí y en buena hora porque es un concepto que involucra los desafíos principales que tienen las sociedades modernas y las organizaciones hoy en día, y los pone en relación estos desafíos. Entonces, en buena hora que se ocupe el concepto, que salga de la academia, que lo utilicen políticos, sociedad civil, las empresas, desde luego. Entonces, me parece una buena noticia, pero al mismo tiempo es importante considerar que es un concepto sumamente complejo, ¿ya? No voy a extender demasiado porque si no, no voy a terminar diciendo nada, pero me gustaría al menos identificar tres tensiones que es importante de considerar para trabajar con el concepto. Una tiene que ver con lo multidimensional, ¿no? Es un concepto que uno no puede ir a observar cómo está la cohesión social, o vamos subiendo o bajando en cohesión social. Uno se aproxima a través necesariamente de distintos indicadores, de índices de cohesión social, y no todos apuntan o avanzan en la misma dirección, ¿ya? Entonces uno puede tener, por ejemplo, fuerte sentido de pertenencia a la nación, pero al mismo tiempo bajos niveles de tolerancia a la diversidad, o un montón de otras mezclas. Entonces es importante identificar esos indicadores y ver cómo avanzan. Otra tensión es lo multiescalar, ¿no? No es lo mismo medir o pensar en cohesión social a nivel de Chile que lo que podemos hacer, por ejemplo, a nivel de una empresa, ¿ya? Son distintas escalas. Se ocupa mucho, por ejemplo, cohesión social para hablar en los barrios, ¿ya? Pero no necesariamente la cohesión social en una escala funciona de la misma forma que en otra, ¿ya? Entonces, es importante también hacer esa distinción cuando pensemos en este concepto y tratemos de utilizarlo, que es en definitiva lo que nos proponía Ángeles también, ¿ya? Y ahí es importante, porque Ángeles en una de sus diapositivas, ¿no? Que estaba muy bien toda la presentación, muy ambiciosa, le aparecía algo así como promover la cohesión social para los trabajadores, y yo creo que es súper importante. La cohesión social nos involucra y nos conviene y nos envuelve a todos, ¿ya? Entonces, todos. Y en esa dimensión también la última tensión que identifico es que la cohesión social también tiene un carácter normativo, ¿ya? De lo que esperamos que sea la sociedad, de lo que queremos que sea nuestra empresa, nuestra organización. Tiene que ver con eso también, ¿ya? Y por eso, y esto no lo digo como con un carácter academicista, nada, sino que simplemente para que deje de ser un eslogan y se transforme en un concepto operativo que tenga fuerza, que nos permita movilizarnos, es importante considerar esas tensiones y hacer un trabajo sobre la definición, sobre el concepto, sobre lo que queremos ahondar ahí. Y ahí, bueno, perdón, no sé cómo voy de tiempo, no vi la hora. No, te iba a preguntar si podrías especificarnos cuáles son los desafíos más grandes que ves. 3, 4 cosas, así concretas. Mira, Confianza, por ejemplo. Sí, a nivel país, la situación no es muy buena, pero no es muy buena ahora y nunca fue muy buena. O sea, tenemos graves grietas en términos de cohesión social, por ejemplo, una confianza interpersonal entre las personas que ha sido baja durante décadas, ¿ya? Una confianza en las instituciones también, que no ha sido, se ha erosionado particularmente durante los últimos años, pero es una confianza que tradicionalmente ha sido baja, un nivel de asociatividad muy baja, ¿ya? La sociedad civil chilena ha tenido poco músculo, ha sido poco robusta. Entonces, son grietas que se vienen acarreando hace tiempo y que, bueno, desde luego que preocupa la situación política y social actual, pero a la vez que preocupa, uno podría pensar en eventuales salidas o no soluciones, pero mecanismos que nos ayuden a promover ciertas dimensiones de la cohesión social, y ahí yo creo que el rol de las empresas es fundamental. Ahí podemos después ahondar un poco más en eso, pero la plasticidad propia del quehacer empresarial sin duda permite hacer una reflexión en torno a cohesión social distinta. Perfecto, gracias. Efectivamente, vamos a volver, Ignacio, para hablar un poquito más de cómo esto se puede llevar a las empresas. Paulina,
quería introducirte el tema que también salió con mucha fuerza. Yo creo que algo que incluso antes era como tabú hablar de eso, y hoy día hablamos abiertamente. Me refiero a salud mental. La salud mental, antes creo que nadie se atrevía a decir si tenía algún problema de salud mental, y hoy día es común porque le está pasando a muchas personas y es un tema de gran preocupación que ustedes, como en la Asociación Chilena de Seguridad, han tomado fuertemente. Incluso presentaron el primer termómetro de salud mental con la Universidad Católica. Y entonces quería preguntarte que, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves en esta materia y cómo las empresas de alguna manera pueden apoyar a que sus trabajadores, y desde ahí eso irradia, ojalá a muchos, a sus familias, etcétera, tengan una mejor condición de salud mental? Marcela, bueno, 1.000.000 de gracias por la posibilidad de poder contribuir. Efectivamente, para nosotros el tema de la salud mental se ha vuelto un tema cada vez más relevante, porque podemos observar desde el rol que tenemos que han ido aumentando sistemáticamente las presentaciones, ¿cierto?, de denuncias de situaciones de salud mental, donde no todas tienen una causa laboral, pero dan cuenta de que existe una alta prevalencia. Hoy día tenemos, no sé, 1 de cada 5 personas en Chile tiene síntomas o da cuenta de tener hoy día una enfermedad de salud mental. Y esto es súper interesante porque, como planteaba al principio Ángeles, las empresas estamos inmersas en un sistema, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día estamos enfrentados a un contexto general que ha planteado desafíos importantes respecto de la forma de trabajar, de factores estresores, de contexto que impactan sobre la salud mental de las personas, en el fondo que están más allá de la empresa eventualmente, y que nos obliga a pensar cómo en el espacio de la empresa podemos ser un factor protector o mitigador de los riesgos que impone el espacio del trabajo, específicamente para la salud mental de las personas, y eventualmente instituciones que podemos contribuir también a generar mejores condiciones de bienestar. Me parece que es importante entender que estas dimensiones de contexto que hoy día nos apremian, también hay otras dimensiones que son más bien vinculares. Lo que nosotros hemos visto es que han aumentado sistemáticamente también las presentaciones que tienen que ver con acoso o con relaciones de violencia, con actos de violencia, y con una forma de relacionarnos que impacta sobre nuestro bienestar, sobre la salud mental de las personas, pero en la calidad de vida, finalmente, ¿cierto? Que es probablemente lo que es más incidente respecto a lo que vivimos nosotros, los que nos llevamos a nuestras casas también. Y también lo que hemos observado es que, en términos, hay ciertas condiciones que son estructurales. Cuando miramos el termómetro de salud mental, lo que vemos es que la relación que existe sobre la salud en general y la salud mental es muy estrecha. Y eso nos abre quizás una perspectiva a mirar la relación que hay entre comorbilidades, entre sedentarismo, entre estilo de vida y su relación con salud mental. O condiciones que son estructurales más bien en una dimensión socioeconómica, donde el trabajo, lo que observamos es que es un espacio, a pesar de todo, protector. Quienes cuentan con trabajo y trabajo formal y estable tienen mejores indicadores de salud mental, pero los niveles de endeudamiento y en general la experiencia de vivir en una condición de vulnerabilidad socioeconómica aumenta la prevalencia, ¿cierto?, y la relación con la presencia de enfermedades de salud mental. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas? Primero, entender que nosotros como instituciones tenemos un rol donde podemos proteger y mitigar. Segundo, es entender la complejidad de esto, y no son solo las empresas las llamadas a resolver cómo mejoramos las condiciones de salud mental de la población, porque necesitamos contar con un Estado y con un sistema que provea de atenciones de salud mental, con empresas que entiendan probablemente que su espacio de contribución se amplía en el fondo, ¿cierto? Y hay que resignificarlo. Y donde tenemos también el desafío de poder entender que las personas en el fondo y su salud tienen un impacto muy significativo sobre la productividad y sobre el desempeño que pueden lograr las empresas. Y que por lo tanto tomar estos temas tienen un impacto relevante sobre la sostenibilidad. Eso es lo que hoy día estamos mirando y que quizás les puedo compartir en esta primera ronda.
Paulina, súper interesante, linkear no solo, claro, como dices tú, la necesidad de tener empresas que generen como bienestar por sí, por una preocupación genuina por las personas, sino también ver la relación que eso tiene con la productividad, que obviamente una persona que está sana va a tener mucho más disposición al trabajo que una que no lo está, y cómo además trabajar de manera con otras organizaciones. Y ustedes ahí como fuente de información valiosa para las empresas también, además de ser una empresa en sí misma, es generadora de información. Nuestros propios desafíos. Exactamente, para avanzar en eso. Y hablando del mundo del trabajo, Patricia, ese es netamente tu mundo, y ustedes como OIT tienen una visión muy clara y han proyectado y han escrito y han investigado mucho respecto al futuro del trabajo, porque aquí hay desafíos muy amplios respecto a lo que nos estamos enfrentando desde la necesidad además de formar, capacitar, adaptarnos a este nuevo mundo del trabajo. ¿Tú me podrías comentar cuáles son los principales desafíos que ustedes ven? Y de alguna manera también ojalá me encantaría si lo pudieras linkear con esta cultura de sostenibilidad que queremos que tengan las organizaciones. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Y en 2019 la OIT cumplió 100 años. Ustedes saben que somos una viejita bien conservada, muy juvenil, y con ocasión de esos 100 años, de este centenario de la OIT, que es la agencia más antigua de Naciones Unidas, nosotros fundamos las Naciones Unidas, obviamente que había una preocupación. Ustedes saben que nosotros somos una institución tripartita, por lo tanto, empleadores, trabajadores y gobierno estaban muy inquietos sobre este futuro del trabajo, y a propósito de estos 100 años, bueno, estaba la pregunta, ¿cuáles son los siguientes 100 años de la OIT? Si surgimos en 1919, en la primera revolución industrial, la primera gran guerra en un mundo con grandes desafíos, bueno, ¿cuáles eran estos desafíos? Entonces, para eso se convocó una comisión mundial de expertos para que le recomendaran a la OIT un conjunto de conclusiones que trabajadores, empleadores y gobiernos podían hacer parte. Entonces, primera afirmación que la OIT, y cuando digo OIT son los tripartitos, no nosotros los funcionarios, hicieron propias con esta declaración del centenario. Revalidaron la idea de cumplir con este contrato social. Y el contrato social que nos habíamos dado en los 100 años anteriores debía estar ahora centrado en las personas. Y hicieron tres recomendaciones, tres ámbitos de recomendaciones que yo creo que cuando les vaya dando los titulares van a poder ir viendo cómo tiene coherencia con lo que Ángeles nos expuso en un principio, y es también parte del debate contingente en nuestra democracia, no solo en Chile, sino que en la región. Primer ámbito de recomendaciones: aumentar la inversión en la capacidad de las personas. Y el llamado entonces a que todos los países aumenten esta inversión, y cuando digo inversión no es discursivo, por eso utilizaron la palabra inversión, para efectivamente dar la envergadura de lo que esto requiere, que no son solo políticas públicas, también son el compromiso de las empresas, por lo tanto una inversión. Identificaron 5 ejes al interior de esta primera gran recomendación. Primero, el aprendizaje permanente para todos y para todas. Hoy día el que cree que ha finalizado y que lo que aprendió ayer le va a ser suficiente para el mañana, la verdad es que eso no es así, y en el futuro del trabajo es del todo evidente, pero este aprendizaje permanente debe ser parte de esta inversión, no es una carga de cada ser humano que procure cómo aprender, más allá de que tenemos que tener siempre esa actitud, ¿no?, despierta y curiosa, pero claramente necesitamos un entorno que promueva este aprendizaje permanente. Una segundo eje de esta área de recomendación: el apoyo a las personas en las transiciones. Esto es bien importante porque cada uno de nosotros, y sectores productivos, empresas y sociedades, van a vivir estas transiciones, y por lo tanto es muy importante que, si hemos declarado que para cumplir este contrato social tenemos que tener un programa centrado en las personas, que apoyemos entonces estas transiciones, y que no sea un asunto privado, propio, particular, de cómo cada cual sobrevive en estas transiciones. Habrán algunos que lo harán con éxito, pero quizás una gran mayoría no logre hacerlo. En tercer lugar, una agenda transformadora para lograr la igualdad de género.
y esto es clave. La igualdad de género, y no estoy solo diciendo el cumplir con el déficit de igualdad de género para las mujeres, sino que efectivamente hacerse cargo hoy día de lo que es el desafío de igualdad de género, no solo para hombres y para mujeres, sino que también para la diversidad, y creo que eso es un asunto muy contingente. Si vamos a estar centrados en las personas tienen género diverso. Y por lo tanto esto debe estar dentro de nuestra discusión, y por supuesto el fortalecimiento de la protección social. Esto fue antes de la pandemia, que era como, sin que se nos apareciera Carlos Pinto cuando dice nada hacía presagiar, que íbamos a vivir una pandemia y que la protección social iba a ser de una preocupación universal, ¿no? Quienes estaban ajenos a la protección social descubrieron que necesitaban y demandaron legítimamente al Estado una protección social universal. Un segundo ámbito de recomendación que hizo esta comisión y que la OIT hizo propio fue aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Y este titular de las instituciones del trabajo son todas aquellas que están vinculadas al mundo del trabajo. Entonces, en primer lugar, establecer una garantía laboral universal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene esa redacción, porque cada país verá según su legislación, sus políticas, pero claramente necesitamos que esta garantía laboral universal refleje el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Y aquí hago un pequeño paréntesis a propósito de lo que nos comentaba Paulina antes. Ustedes saben que los derechos fundamentales en el trabajo, hasta la última Conferencia Internacional del Trabajo, eran 4 principios reflejados en 8 convenios. Libertad sindical y negociación colectiva, no discriminación, no trabajo forzoso, no trabajo infantil. Y la última conferencia, yo creo que en el fragor de la pandemia, incorporó un 5.º principio y 2 convenios, que es el derecho que todos tenemos a un entorno seguro y saludable. Y por lo tanto, seguridad y salud en el trabajo ahora es un derecho fundamental. Y cuando digo derecho fundamental, es porque estos derechos fundamentales en el trabajo son parte del catálogo de derechos humanos. Son derechos los cuales tenemos garantizados solo por el hecho de ser ser humano, independientemente de aquello que nos dediquemos o en el país que vivamos. Entonces, creo que eso es bien importante, que esta garantía laboral universal debe expresar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de la manera en que los países democráticamente acuerden. Una segunda cuestión entonces en esto de aumentar la inversión en las instituciones del trabajo es ampliar la soberanía sobre el tiempo, que en Chile sería las 40 horas y el otro debate, es decir, cómo, y que está muy contingente a propósito de la pandemia, en que tomamos conciencia de esta dificultad de que todos tenemos de distinta manera de ser soberanos de nuestro tiempo, y cuando digo nuestro tiempo no es solo el tiempo laboral, sino que el tiempo vital, ¿no? Y tener soberanía para que todos los adultos cuiden, no las mujeres. Un sistema nacional de cuidado no es para que las mujeres cuiden mejor, sino que es para que todos los adultos cuiden. Y también, por supuesto, tener soberanía sobre la vida personal, sobre lo que cada uno decide hacer de su propia biografía. En tercer lugar, revitalizar la representación colectiva. Este panel, este encuentro es un ejercicio de la representación colectiva, y nosotros promovemos firmemente de que, como un atributo de la ciudadanía democrática, trabajadores, empleadores y sus organizaciones tengan una representación e incidan en la vida democrática. Por supuesto que cada cual tiene la libertad de organizarse y tiene una agenda legítima para buscar incidir. Y finalmente también tecnología para el trabajo decente. Y cuando digo tecnología para el trabajo decente, no es que uno vaya a IKEA y pida el pack, hágalo usted mismo, tecnología para el trabajo decente, sino que es la afirmación de que la tecnología no es neutra, y que por lo tanto, así como hemos afirmado en el pasado que no todo crecimiento económico genera trabajo decente, y tenemos data suficiente en este y otros países para demostrarlo, sino que no todas las tecnologías, porque no son neutras, generan trabajo decente, y que por lo tanto no se trata de enfrentar la cuarta revolución industrial o la quinta o lo que fuera, sino que más bien señalar el punto de que estas nuevas tecnologías tienen que tener
este componente de favorecer el trabajo decente. Y finalmente, Marcela, una tercera área de recomendación, incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible, que era tu última pregunta. Y sobre eso hay 13 recomendaciones. Transformar las economías para promover el trabajo decente y sostenible. No todas las economías, ya decía, generan trabajo decente, y déjenme decirle que no todas generan un trabajo decente que sea sostenible. Lo hemos visto ahora a propósito del episodio Ventana, es decir, esto es algo que no hay que hacerse cargo solo de la transición, sino que aquí el nuevo modelo, esta nueva manera de producir, tiene que generar trabajo decente y empleos verdes para que esta nueva forma de trabajar sea sostenible. Y finalmente, reorientar los incentivos hacia un modelo empresarial y económico centrado en las personas, que entiendo que es lo que ha animado a Acción Empresa desde su fundación y que es lo que convoca a cada uno de los que estamos conectados. Ahí está. Oye, Patricia, muchas gracias. Tomé nota como loca, una clase magistral así. Les puedo compartir, hay un documento bien gordito porque esta comisión eran unos genios, sesionaron un año, y entonces creo que es bien importante, fíjate, porque tuvo impacto cuando se publicó, pero ahora que uno lo revisita, tuvo una cierta, fueron preclaros, de alguna manera fueron visionarios en poner los temas, así que voy a compartir el link en el chat. Por favor, porque fíjate Gracias, que yo Pati. creo que está todo como tal, tú lo decías, súper actual, y los desafíos en temas de transición, de preparar a las personas en transición energética, en todo lo que significa la transformación digital, son temas que obviamente las personas solas no lo pueden hacer, y ahí las empresas tienen un rol junto al Estado muy grande para poder preparar a las personas para los nuevos desafíos en el mundo del trabajo. Súper interesante, así que ahí les vamos a compartir a todos esos conocimientos, y también seguramente los vamos a ir abordando en el programa. Quisiera volver con Ignacio. Ignacio, porque nosotros queremos tener ahí un semáforo, algo que nos permita que las empresas puedan tener algunos indicadores que le permitan saber cómo está la cohesión social. Entendemos que este es un concepto amplio, pero cuando lo vimos en la mesa de cohesión social, habían temas como, por ejemplo, tener un objetivo común, el respeto a las instituciones, temas de confianza, por supuesto, temas de seguridad, etcétera. Entonces, yo cuando veía todo esto, que había muchos expertos, yo de verdad representaba de alguna manera esa visión de las empresas en esta mesa, pensé, yo creo que un espacio donde puede haber y promover la importancia de la colaboración y generar todo lo virtuoso que es que haya mayor cohesión, puede ser la empresa. Y por eso nos entusiasmamos mucho a poder tener algún índice, algún indicador que nos permita que las empresas entiendan el concepto y puedan aplicarlo, y desde ahí empezar, por supuesto, a generar ojalá expandir esta mayor cohesión social. Pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, en temas de diversidad? La empresa hoy día está cada vez más abierta, entiende los beneficios de la diversidad, no obstante, por supuesto que hay que seguir trabajando y profundizando en eso, pero ¿cómo ves tú, si me pudieras compartir temas concretos que tú ves que desde la empresa pueden aportar a una mayor cohesión social? Sí, ese es un tremendo desafío, pero que yo creo que no debiera ser tan difícil para el quehacer empresarial, porque cuando uno empieza a traducir todos estos conceptos, indicadores de confianza, de diversidad, tampoco son tan ajenos al quehacer normal, a la dimensión de recursos humanos de las empresas que ya están instaladas. Entonces, yo creo que las capacidades de traducción están, y por lo mismo hay una posibilidad ahí cierta, y el programa que nos presentaba Ángeles creo que va en esa dirección y puede tener como un impacto bien concreto. Entonces, por ejemplo, en torno a las confianzas, ya abro confianzas porque el concepto de cohesión social generalmente incluye confianza interpersonal entre las personas, pero también confianza en las instituciones, ¿ya? En las autoridades. Y ahí nosotros tenemos harta investigación que muestra cómo al final esto es un círculo virtuoso también, ¿ya? Y cuando tenemos reglas claras, justas, eficientes para todos, bueno, de alguna medida eso se traduce no solo en una confianza hacia las instituciones, hacia las jefaturas,
sino que también una confianza interpersonal. Bueno, estamos todos en esto, todos nos rige más o menos algo que es justo, que nos hace sentido. Entonces, todo esto se va vinculando. Y de nuevo, no creo que sea lejano al quehacer empresarial, pero es bueno tratar de ir explicitándolo, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos tenemos para medir esta doble confianza y la relación entre ambas? O el tema de la diversidad que tú misma mencionabas, ¿no? Un asunto tiene que ver con la tolerancia, pero en cohesión social es más que eso, ¿ya? Es como un reconocimiento de esta diversidad, y ahí el flujo de información, por ejemplo, me parece que es clave, ¿ya? Es un derribar estereotipos, un derribar prejuicios, es este contacto, ¿no? Intergrupal, interpersonal, que me permite tener más información del otro, y en tanto tengo más información, hay un mayor reconocimiento de esto, ¿ya? Y ese reconocimiento no es mera tolerancia, no es como no, si yo soy tolerante, pero no, es un reconocimiento, pero ese reconocimiento debe estar necesariamente basado en información. Si cuando nosotros tenemos información del otro grupo, que si yo, comprendemos más, reconocemos mejor, y podemos mantener entonces este mejor flujo de cohesión dentro de la empresa. Y ciertamente hay desafíos bien grandes que se vienen, y ahí, bueno, Patricia mencionaba algunos, pero teletrabajo, subcontratación, rotación de personal, todo eso, a ver, no es que esté bien o mal, son datos de la causa a esta altura, pero sin duda las empresas tienen que estar como súper alertas, porque son elementos que sin duda impactan en la cohesión al interior de las empresas. Y al mismo tiempo, las empresas no están como aisladas, ¿no? Entonces, es bueno igual pensar no solo el rol de la cohesión social al interior de la empresa, sino también en contacto con la sociedad compleja en la que se mueve, ¿no? Entonces, generar ese sentido de responsabilidad de cohesión. Y ahí, como te decía antes, yo creo que la plasticidad propia del quehacer empresarial tiene ahí un montón de elementos que aportar. Está como la visión clásica de Polanyi, ¿no? Este filósofo economista, que básicamente menciona que el crecimiento económico lo que hace es erosionar la relación interpersonal en los sentidos de solidaridad, y lo que debería hacer el Estado entonces es venir a restituir esas externalidades negativas. Pero bueno, debiéramos tener una visión mucho más como moderna, ¿no? En el sentido de cómo las empresas previenen y se hacen cargo de todo este ecosistema, ¿no? Y generan alianzas con el sector público, con la ONG, y se vuelve algo más diverso. Bueno, oye, pero el crecimiento económico es fundamental. Si no hay crecimiento, no hay nada para distribuir. No, Así sí, que esa es la base. No, sí, esa es la base, pero, de todas maneras. No, no, sí, pero entiendo a qué vas, Ignacio, solo que no te podía dejar, no me podía dejar boteando, por supuesto. porque ahí el rol de las empresas también es fundamental para generar ese crecimiento y por ende poder tener desarrollo para todos. Pero lo que tú decías es súper importante en el término de que las empresas ya están midiendo muchos elementos, a veces por separado, y la cohesión es multidimensional. Entonces, uno de los aspectos que vamos a tener que trabajar es cómo unimos estos distintos índices que muchas veces ya los tienen y que de alguna manera te terminan por crear esto indicador como un factor que toma muchos elementos. Así que bueno, pero ahí vamos a contar contigo, Ignacio, así que muchas gracias. Quisiera volver con la Paulina porque para ayudar un poquito más en esta conversación a las empresas, porque hemos visto muchos esfuerzos de las empresas en apoyar a sus trabajadores en salud mental. Por ejemplo, facilitando acceso a atención psicológica durante su jornada laboral, acceso a tener precios más bajos para poder realmente tener estas atenciones que no son baratas, más bien son caras. Entonces, pero ¿cuál crees tú que ahí está el rol de la empresa en esta temática y cuáles de alguna manera también son los límites de involucramiento en el tema? Lo primero es que yo creo que nosotros como país contamos con protocolos y con un abordaje de riesgos psicosociales que están a disposición, y creo que siempre tenemos brechas importantes en términos de implementación y de cómo efectivamente se integran.
ustedes lo deben conocer, está el protocolo de riesgos psicosociales, que para nosotros es particularmente relevante en el contexto de lo que hacemos como Asociación Chilena de Seguridad, y nos pasa, ¿cierto? Que de repente hay un tremendo esfuerzo de sistematización, de identificar cuáles son factores de riesgo que podemos gestionar desde las empresas, y tomárselos muy en serio y adoptar este protocolo como una parte importante de la política institucional, yo creo que es el nivel higiénico. Y nos pasa que en ocasiones no lo consideramos con el nivel de relevancia y de aporte que puede generar para fortalecer la gestión de las empresas. ¿Y qué medimos en ese protocolo? Medimos cuáles son las exigencias psicosociales, psicológicas que está imponiendo el trabajo sobre las personas. O sea, ahí medimos cuáles son las oportunidades de desarrollo de habilidades, cuál es el apoyo social que existe en la empresa y la calidad de los liderazgos que se ejercen, que sabemos que son factores que impactan sobre la salud mental de las personas de manera significativa. También medimos como país cuáles son los sistemas de compensaciones que tenemos y cuál es el impacto y cómo está sucediendo la doble presencia, entendiendo que esos son hoy día factores de riesgo que impone el trabajo sobre las personas y que impactan sobre su salud mental, que de manera directa podemos gestionar. Y ahí los invito a todos a revisar estos protocolos, están disponibles, y tomárnoslo con el mayor compromiso y seriedad. Y nosotros como mutualidad, en el fondo, estamos muy disponibles para apoyar en la implementación de los protocolos y generar, de alguna forma, la gestión de los riesgos, porque lo que no queremos es que la gente se enferme, ¿cierto? Y no queremos que el espacio del trabajo sea un espacio que amplifique las condiciones y los riesgos que están enfrentando las personas más allá del mundo del trabajo. Ese es el primer punto. Así es que total disposición en esta mutualidad y en las otras, y en volver a mirar ese instrumento y ver qué oportunidades nos ofrece, porque hacerlo bien desde ahí es una condición higiénica que yo creo que puede permitirnos avanzar. Y el segundo punto es que efectivamente nosotros entendemos que el apoyo a los trabajadores, más allá del marco del seguro y de lo que se entiende como la obligación básica, es una oportunidad. Desde la H nosotros estamos trabajando con la Suceso para poder ofrecer atenciones de salud mental no laboral, probando un modelo. Hoy día es muy pequeñito, pero para eso yo sé que hay oportunidades que nosotros y otros actores están gestionando para contribuir a resolver los temas relacionados con el acceso a atenciones de salud mental. Y ahí las empresas también probablemente puedan hacer mucho en términos de generar factores que son mitigadores desde la perspectiva de las personas, no de lo que el contexto genera, sino que de lo que las personas necesitan para poder abordar de mejor forma estas condiciones en el fondo de contexto que hoy día nos están afectando muy difícilmente. Entonces, miren estas oportunidades que existen desde la perspectiva de las empresas, en la Asociación Chilena de Seguridad, pero en otros espacios también, porque tenemos un problema de acceso. O sea, hay un déficit de profesionales, más de 400, los tiempos de espera de atención de salud mental hoy día supera los 50 días, y eso tiene un impacto. Generalmente uno requiere una atención oportuna que mejora las probabilidades de respuesta en el tiempo, y entender que esto está teniendo un impacto real en las licencias, en las presentaciones de licencias, en el ausentismo, en el impacto sobre la rotación. Las personas en general no lo están pasando bien, y hacernos cargo hoy día es una oportunidad, no solo una responsabilidad. Eso. Muchas gracias, Paulina. Muy claro, uno para prevenir y otro para acompañar a las personas que ya tienen necesidad de tener profesionales a los cuales puedan concurrir. Y ahí tú nos están invitando a que miremos ahí en la Asociación Chilena de Seguridad, y seguramente en la Mutual también. Las otras mutualidades, sí. En Porque es todas parte del sistema, que yo creo que eso es Exacto. importante. Mirar qué es lo que el sistema ofrece y puede acompañar. Porque es nuestra responsabilidad en el fondo, y es el espacio de contribución donde podemos generar valor, y ustedes pueden generar más valor aún. Muchas gracias. Bueno, volvamos con Patricia. Nosotros el año pasado, en Acción Empresas, hicimos un estudio país para la OIT sobre el desarrollo y el impacto que tiene la función de líder de sostenibilidad en las empresas en Chile, y su rol en la generación de una cultura organizacional que esté basada en la sostenibilidad.
Y uno de los resultados que nos llamó la atención, pero nos preocupó especialmente, fue el poco involucramiento de los representantes de los trabajadores y sindicatos en la construcción y la promoción de esta estrategia y esta cultura de sostenibilidad. Quisiera preguntarte, Patricia, ¿cómo ves que pudiera haber un mayor involucramiento, en este caso de los trabajadores, de los sindicatos, siendo tan importante la sostenibilidad de una organización? ¿Cómo promover ese diálogo que sea más constructivo, que haya una participación más activa de todos ellos? Sí, efectivamente, además es un muy buen estudio que nos ha servido mucho para reafirmar esto que tú me preguntas. Es decir, cuando uno habla del concepto de transición justa en todas sus dimensiones, el adjetivo justo no es una palabra elegida al azar o porque sea parte de la literatura de las reivindicaciones, sino que lo que busca efectivamente de que todos los protagonistas de esa transición tengan voz, incidan y sean atendidas sus legítimas posiciones. Digo esto porque creo que lo podemos ver en una cuestión bien práctica. ¿Recuerdan lo de Ventana? Grandes ocasiones de semanas, el presidente hace el anuncio. Y el anuncio primero está radicado en una empresa. Claramente en ese lugar, en ese territorio, hay más fundiciones. Entonces luego parecen que hay otros actores. Luego habían los trabajadores propios de esas fundiciones, pero había una cadena de suministro y por lo tanto habían otras empresas y trabajadores subcontratados que eran parte de la afectación de este cierre. Pero luego también había una comunidad que demandaba vivir como corresponde en un lugar seguro, sano, saludable, pero también necesitan empleo. Entonces, desde el día 1 del anuncio hasta la instalación de la mesa para gestionar este cierre, se fueron sumando distintos actores. Entonces, cuento esto porque terminó siendo como debió partir, porque claramente esto llama a un diseño de estas transiciones. Y este diseño tiene que ser en el marco del diálogo social. Y nuestra recomendación, no solo para los empleadores, sino que principalmente para las organizaciones sindicales, es que para esto hay que fortalecer capacidades, porque es un asunto muy importante para la representación y la acción colectiva. Entonces, ¿cuáles son algunas de las medidas que serían eficientes? Ya tuvimos una reforma laboral que amplió las materias de negociación colectiva, como nosotros tenemos un código del trabajo que es casi un manual de procedimientos. Había un artículo que decía serán materias de negociación colectiva y que era como taxativo, había toda una discusión, bueno, y estas materias fueron ampliadas. Entonces claramente esto debiera ser un asunto estratégico en la relación entre las organizaciones de trabajadores y las empresas, los sectores productivos y las comunidades en las que están insertas, y debiera reflejarse en los contratos colectivos, en sus instrumentos colectivos, no porque lo salarial no sea importante, todos trabajamos por nuestro salario, pero en una visión más estratégica, esto debieran ser asuntos pactados y no la emergencia de un presidente anunciando un cierre. Por eso vuelvo a ese punto. Pero para que esto sea un asunto de interés colectivo, tanto el empleador como las organizaciones de trabajadores y el sector productivo al que pertenecen deben fortalecer sus capacidades, y estaba en el informe de ustedes, porque estas son cuestiones que requieren nuevos conocimientos y nuevas habilidades para incorporarlo efectivamente en la agenda y que no sea solo una cuestión discursiva. Han visto que uno va como coleccionando palabras y conceptos. Entonces, cuando en el pasado uno decía que uno tenía que ser amigo del medio ambiente, ya nadie dice eso, entonces ahora todo es sostenible. Y cualquier cosa que la gente dice le agrega el sustantivo como agregado de y sostenible. Bueno, eso hay que dotarlo de contenido. Entonces creo que
este foro tiene un rol para promover esto, porque lo hemos visto en acciones conjuntas de Acción Empresa. ¿Se recuerdan cuando tuvimos este gran foro, ya no sé cómo se llamaba, pero este programa de trabajo con empresas y las organizaciones? Este era un punto difícil de abordar, ¿te acuerdas, Marcela? Estoy así como, la pandemia a uno le canceló la memoria, pero recuerdo perfecto la mesa que se armó en Acción, donde este tema se levantó, yo estoy diciendo, no sé, 2017, 2018, Sí. ya no lo recuerdo. Sí, una mesa de relaciones laborales, que al final hicimos una guía de relaciones laborales, acuerdas? logramos juntar a los sindicatos, sí, exactamente, muy bueno. También en eso- el contexto de derechos humanos y empresas, ¿Te también acuerdas? tuvimos las mesas de diálogo multiactor con ustedes Bueno, ahí. eso es el ejercicio que el músculo del diálogo social requiere. Y con esto termino. El que crea que el diálogo social se trata de sentarse en una mesa y levantar un lápiz está súper equivocado. Esta cuestión se parece mucho más a ir al gimnasio todos los días. Uno tiene que estar entrenando ese músculo, aprendiendo, y no de repente como... esto era muy popular en las asambleas sindicales, y los trabajadores siempre se reían, principalmente hombres, cuando uno decía, no llega a la negociación colectiva cuando esto había que ajustarlo a género, pero el cuento era cuando la señora le dice tenemos que hablar. Los hombres de la sala se ponían súper nerviosos porque recuerdan de inmediato de que eso no es un problema de ahora, es todas las boletas, esas boletas amarillas que a uno ya no le dan, y uno sabía que cuando tenemos que hablar tienen facturas. Bueno, si nosotros vamos a tener una cultura de diálogo social con ocasión de conflictos, cíclica, o con ocasión de estos ritos como la negociación colectiva, llegamos todos sin entrenamiento, con los músculos flojos y sin saber, y tenemos malos espacios de diálogo social. Entonces, si nos tomamos esto con un entrenamiento diario, ejercitamos el músculo y nos lo tomamos en serio, creo que efectivamente vamos a poder avanzar hacia una política conjunta de sostenibilidad. Así que todo el gimnasio, chiquillas y chiquillos. Sí, eso iba a decir, todo el gimnasio. Hoy ha sido súper interesante, se nos pasó volando, ya nos pasamos unos minutitos. Quiero darle las gracias a la Patricia, a Paulina, a Ignacio. Vamos a recurrir mucho a ustedes, creo que los próximos pasos vienen pronto, así es que no sé, Ángeles, si quieres agregar cuándo es la próxima fecha. Yo por mi parte se los agradezco de corazón y creo que tenemos un tremendo desafío y muy lindo que abordar a través de este programa. Muchas gracias, Marcela, y solamente ya porque estamos pasados del tiempo, contarles que ya la mayoría de ustedes ya está adherido al programa. Probablemente durante septiembre sea nuestra primera sesión, yo me voy a estar contactando con cada uno, tienen también mi teléfono, pero agradecerles también su participación y ya estaremos trabajando en todos estos temas que son muy desafiantes, pero realmente creemos que el área de personas es clave para todos los cambios que necesitamos ahora. Así que gracias a todos por participar, por estar acá. Chao. Muchas gracias.